Zona de Trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores, en Radio La Compañía. Este es el segundo programa especial de Zona de Trabajo, Relatos del Bicentenario, donde nos tomamos un tiempo para conversar, para reflexionar con compañeros, con compañeras que nos pueden dar un valioso aporte en lo que nosotros venimos haciendo desde hace un tiempo largo, que es tratar de reflexionar alrededor de, desde la mirada, desde los trabajadores, cuál es la perspectiva que podemos tener alrededor de nuestro futuro, ¿no? En nuestro país, en Argentina y en América Latina y en el mundo, digamos. También los trabajadores y las trabajadoras, como siempre decimos, tenemos el derecho y la posibilidad de pensar sobre cuál es el futuro que nosotros queremos para nosotros mismos. Entonces, este espacio es un espacio más para poder conversar con compañeros, con compañeras alrededor de este tema. Hoy vamos a conversar con Daniel De Santis, que es militante por el socialismo desde hace varias décadas. Él nació en Chivilcoy y en 1971 se incorporó al ERP y al PRT. Durante la dictadura en Argentina contribuyó también a la revolución sandinista en Nicaragua y cuando regresó a la Argentina en 1983, a partir de allí, mejor dicho, tuvo una activa militancia sindical y política. Hola Daniel, ¿cómo te va? Bien, bien, Nicolás. Bien a la audiencia, Carlos, acá. Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy dispuesto para conversar, que un poco me sale humo del cerebro, porque la verdad que es un tema que tiene tantas aristas que difícil por dónde entrarle, pero bueno, vamos a ver. Bien, bueno, si les parece arrancamos, ¿dale? Arranquemos nomás. Bien. Dale. Bueno, Daniel, un poco la convocatoria que nosotros te hicimos, digamos, sea desde Zona de Trabajo, es porque en los últimos meses vos has venido abordando un tema, particularmente, digamos, sea en el programa de Todos los Fuegos, que se emite por Radio Rebelde, las 7:40, la AM de Buenos Aires, los días sábados. Y es el tema que gira en torno a la cuestión de la revolución industrial. Un tema al cual vos le has dedicado en más de una oportunidad alguna editorial en tu programa y que ha generado también, digamos, algunos debates, ¿no? O sea, la posición. Para eso, digamos, nuestra intención era justamente poder tomarnos el tiempo, tenemos una hora, para poder desandar el tema tranquilos, con tiempo, no nos corre nadie, y bueno, que vos te puedas explayar un poco en esta cuestión. Y como pregunta introductoria, nosotros habíamos pensado que siempre en torno a la cuestión del tema de la revolución industrial hay como una mirada que es la mirada más tradicional, ¿no? La más si podemos decir de alguna manera clásica, ¿no? Que es esa idea de la revolución industrial al estilo, digamos, sea como la cuentan los libros, con la experiencia de los ingleses, ¿no? La revolución industrial, la máquina de vapor, todo eso. Pero a partir del fin de la década del 40, principio de la década del 50, fundamentalmente Frondizi, Milciades Peña, empezaron de alguna manera a plantear en la Argentina, que en la Argentina, digamos, sea, bueno, esa idea, digamos, sea de revolución industrial no había sido tal, ¿no? Y particularmente nosotros queremos preguntarte a vos en concreto, ¿no? O sea, revolución industrial y pseudoindustrialización. ¿Cómo fue el proceso para vos, Daniel, en la Argentina? Bueno,
Por ejemplo, ha nombrado a Milciades Peña, un historiador importante, poco conocido porque no era de la academia, él no terminó la escuela secundaria. Se crió en la biblioteca de la Universidad de La Plata, porque su tío era el bibliotecario, se ve que no tenía con quién dejarlo, lo llevaba ahí y el pibe se cansó de jugar a la bolita, a la figurita, entró a agarrar los libros. Claro, cuando iba a la escuela se aburría, porque el tipo se había leído todo. Y bueno, es un historiador y economista de primera magnitud. Y muchos de la academia lo copian, pero son copiadores vergonzantes porque no lo citan, porque claro, como no es de la academia, por ahí le baja el pedigrí. Bueno, Milciades Peña es un gran historiador argentino y, digamos, Silvio Frondizi, bueno, muchas cosas, pero sociólogo, historiador, abogado, defensor de presos políticos, son dos grandes intelectuales que han escrito una tercera historia argentina. Está la historia tradicional de Mitre y todos sus acólitos, está la historia revisionista, nacionalista, y parece que hubiera dos historias. No, hay tres historias, que es la historia de estos compañeros y en la cual se enmarca la trayectoria de nuestro partido, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con otros aportes también del el negro Francisco Santucho, bueno, y otros compañeros. Bien, a mí la obra, por ejemplo, de Milciades Peña tiene 10 tomitos que acá vamos a mostrar uno. No sé, esto es radio, no sale la imagen. Bueno, son 10 tomitos acá, de 120, 130 páginas cada uno, así que 10 por 10, 10 por 100, 1000. O sea, hacen un libro de más de 1000, de 1200, 1300 páginas, desde el principio hasta el final. Milciades Peña dice que la historia argentina está marcada porque no hubo una burguesía industrial que realizara la revolución industrial. Esto lo digo así porque el otro día un compañero lector de Milciades Peña, para hacerse peronista, me dijo que Milciades Peña decía que ya estaba hecha la revolución industrial. Bueno, de la primera página a la última, Milciades Peña dice: el problema de la historia argentina es que no hubo una revolución industrial. También sorprende, bueno, y para después ya entrar en terreno, digamos, que hemos leído también a Silvio Frondizi, muy recomendable el tomo 1 de la realidad argentina de Silvio Frondizi, tomo 1, para los que, un libraco de 300 páginas más o menos, sí, 350 páginas, tomo 1 dedicado al sistema capitalista. Fundamentalmente toma el periodo del primer peronismo, agarra de los 40 hasta el 53, porque el prólogo es de enero de 1954, o sea que analiza en forma profunda y brillante, diríamos, esa etapa de 10 años del primer peronismo. Una cosa que sorprende, y que algo explicaste, Carlos, recién, es que dentro del marxismo parece que la revolución industrial fue una cosa de la burguesía. Bueno, no. Voy a nombrar uno que por ahí es medio conocido dentro del marxismo, Carlos Marx. Carlos Marx dice que el socialismo va a producir una revolución de las fuerzas productivas. Bueno, revolución de las fuerzas productivas, y una de las fuerzas productivas importantes son las industriales, la gran industria le llamaba él. Ahora hemos retrocedido en el nombre, le dicen manufactura, lo que Marx llamaba gran industria. Manufactura le llamaba la etapa anterior. Bueno, no importa. Y otro compañero, Ernesto Che Guevara, que decía que la técnica no tiene ideología, la técnica es técnica. Vos la agarrás, la utilizás para el capitalismo, para el socialismo,
Y no solo se quedó el Che Guevara en los enunciados, sino que fue a los hechos. El sistema de administración del Ministerio de Industrias en Cuba, que él dirigía, él era el ministro de Industrias, utilizaba el de la General Motors. Tomó el sistema de administración de la General Motors y lo aplicó en el Ministerio de Industria. Entonces, bueno, mejor ejemplo de esto de que la ideología no tiene, que la técnica no tiene ideología, lo dice uno que de socialismo sabía bastante. Bueno, nos dice Milcíades Peña que el capitalismo en la Argentina, Sergio Bagú también, otro historiador anterior, ustedes a lo mejor lo conocen, yo lo conozco de las citas de Peña, hablaba de capitalismo colonial, es decir, que el capitalismo en la Argentina se desarrolla muy prontamente, nada más que es un capitalismo que se desarrolló vinculado al mercado mundial. No fue un capitalismo que siguió, como en Europa, feudalismo en el campo y empezaron en los burgos, en las ciudades, de ahí viene burguesía, en los burgos empezaron a desarrollar en la Edad Media las cuestiones técnicas y bueno, se desarrolló la burguesía y después chocaron los terratenientes feudales con los burgueses y se produjeron las revoluciones en Europa. Después, Milcíades Peña nos habla de los países semicapitalistas, como por ejemplo Rusia, China, donde hay un capitalismo, sí, desarrollado en las ciudades, pero mucho más débil, y el feudalismo en el campo, semicapitalista. Pese hay otro tipo de países, nos dice Milcíades Peña, que los llama neocapitalistas, bien capitalistas, pero en los cuales el desarrollo del capitalismo, producto de esto de que se desarrolla vinculado al mercado mundial, se desarrolla en el campo. Son los terratenientes, capitalistas los terratenientes, La estancia de Rosas era la unidad productiva capitalista de la Argentina de esos años. Te lo dice Milcíades Peña por izquierda y te lo dice Torremolino, un historiador compañero revolucionario peronista. En eso no hay debate. La estancia es la unidad económica de ese periodo del siglo XIX en la Argentina. Bueno, en esta unidad económica capitalista se desarrollan los rudimentos de la industria en la Argentina del capitalismo. A esto Milcíades Peña le llama neocapitalismo. Por lo tanto, la diferenciación entre terratenientes e industriales no es tan profunda como en Europa o como en Asia. Por eso los choques, que los hay, son choques mucho más suaves. Tuvimos un ejemplo hace poquito, en el 2008, el conflicto por la 125, sí, fue un gran conflicto, pero no fue a la guerra, no hubo situaciones de golpe de Estado, es decir, fue un choque fuerte, pero moderado. Un ejemplo de esto que estoy diciendo, el jefe de gabinete en ese momento, ahora el paspao presidente que tenemos de Fernández, de la Rúa actual, dijo por televisión: señores industriales, ayúdennos que este es el programa de ustedes. Y los industriales dijeron: olé. ¿Por qué? Y porque ellos, los industriales, se iban a arreglar con los terratenientes más allá del gobierno. Bueno, dicho todo esto, tenemos que decir algo del mercado mundial al cual se vincula la Argentina. La revolución industrial surge, hay debate entre los historiadores, pero ya está bastante establecido que el despegue, como lo dicen en inglés, pero el traducido es el despegue, de la industrialización comenzó en la década de 1780, 1790, 1800, en Inglaterra. ¿Y qué fue un elemento distintivo de la revolución industrial? La mecanización del trabajo. Por primera vez se utilizaba energía que no provenía
de los animales o de los seres humanos, sino que provenía de las máquinas. La máquina de vapor la había inventado un griego en el año 200, pero como los esclavos eran más baratos en ese momento, lo presentó como curiosidad para que los reyes y los faraones miraran lo raro de esto. Andaba con el trencito, una máquina de vapor que andaba por ahí en el año 200, ahí por la cultura griega. Sí, bueno, una nota de color con respecto a esto es que casualmente vos sabés que ayer, leyendo un librito chiquito que son 3 conferencias que dio Fernán Braudel en Estados Unidos, él plantea ahí que justamente, por ejemplo, la energía de vapor ya la habían descubierto, digamos, los egipcios. Bueno, o sea, antes todavía. El griego este era un copión. Era un copión, sí, y bueno, pero estaba todo más o menos en la misma zona, ahí, la misma región. Bueno, y bueno, y aplican la máquina de vapor que se usaba para extraer agua de las minas, el watt, el famoso no es de la lamparita, sino que le pusieron el nombre a la energía, a una unidad de energía, le pusieron watt en homenaje a Watt, un escocés, que perfeccionó la máquina de vapor, entregaba energía pareja, entonces pudo ser utilizada en el telar mecánico, en la máquina de hilar, la máquina de vapor. Bueno, la máquina de vapor y la industria textil son los emblemas de la primera revolución industrial, que tiene su culminación, bueno, nunca termina la revolución industrial, pero digamos, un símbolo, digamos, del apogeo, del desarrollo de esa primera etapa de la revolución industrial, fue el tren, la máquina de vapor que arrastraba las formaciones de los vagones. Todavía hoy vamos a la estación y los trenes no dejan de llamar la atención. Imaginémonos en el año 1830, 1840, lo que eran esas máquinas infernales. Bueno, Inglaterra, producto de la revolución industrial, pasa a ser indiscutiblemente, supera a Francia, pasa a ser la potencia hegemónica, no solo políticamente, sino económicamente y militarmente. Pero hay una cosa que es lo importante para lo que estamos diciendo. Hay un historiador, un economista de las Naciones Unidas, Hu, que por ahí debo tener el libro, a ver, acá está, que se llama Retirar la escalera, Ha Jong Chang, coreano, Retirar la escalera. ¿Por qué le pone Retirar la escalera a este libro, buen hombre? Porque Inglaterra, durante el periodo de la Revolución Industrial y posteriormente, fue un país proteccionista, libre comercio, libre cambio, todo eso era para los de afuera. Para los de adentro, proteccionismo. Incluso en Estados Unidos, que todavía no era independiente, ¿cómo se llamaba? El primer economista inglés. Adam Smith. Adam Smith tiene una frase lapidaria, dice que los de las colonias de allá de América no se hagan los locos de querer producir clavos porque lo vamos a clavar en la cruz a ellos. Ellos son lo que pueden hacer es consumir lo que nosotros les mandemos. Eso dice Adam Smith. Bien, padre del liberalismo económico. Sí, sí, es cuando la mano invisible del mercado se transforma en visible. Claro. Y los Estados Unidos se independizan, no hicieron caso a las recomendaciones de Adam Smith, por supuesto. A partir de 1812 o 16, me puedo equivocar en el último dígito, se hicieron absolutamente proteccionistas. Durante 100 años fueron proteccionistas, 120, 130 años súper proteccionistas. ¿Por qué le pone Retirar la escalera este hombre, autor coreano? Porque los países que llegan a las cumbres, o sea, que están en primer nivel de su desarrollo, en este caso industrial, dicen que los otros no hagan lo mismo que nosotros, porque si no nos van a alcanzar y vamos a tener competencia. Entonces les recomiendan hacer lo contrario de lo que hicieron ellos.
librecambismo, liberalismo, entonces proteccionismo para los que están en la cúspide y libre cambio para el conjunto. Bueno, Estados Unidos fue proteccionista y en general los países de Europa, posteriormente, Francia no tanto, pero también todos los países de Europa de alguna manera fueron proteccionistas, tasas arancelarias, tasas diferenciadas, protegían la industria naciente. Es decir que la industria, la revolución industrial fue producto del proteccionismo y no del liberalismo. Claro, nosotros, países del tercer mundo, de la periferia del sur global, como nos dicen ahora, vaya a saber, tendríamos que Latinoamérica, decimos nosotros, nuestra América, dijo Martí. Nos vinculamos a ese mercado mundial donde teníamos siempre un intercambio desfavorable. La Argentina, y América Latina, pero vamos a hablar de la Argentina, tuvo reiteradas oportunidades de iniciar un proceso de revolución industrial. Por ejemplo, en 1880, ustedes que son historiadores saben mejor que yo, en 1880 se integra políticamente y territorialmente la actual Argentina. No hablemos de las cuestiones de las guerras, todo eso, porque es otro tema. Se integra la Argentina y presidencia de Julio Estrangero Roca, tenía la posibilidad, hay un país integrado, pacificado, habían hecho pelota todos los que no estaban de acuerdo con ellos. ¿Y qué decidió? Decidió la fácil, acoplarse al capitalismo hegemónico. En el momento que era Inglaterra como proveedor de materias primas, carnes primero y cereales, trigo, maíz, lino, etc. Dicen, yo he escuchado gente de izquierda decir de que la Argentina no se podía desarrollar porque tenía pocos habitantes, porque no tenía mercado interno. Entonces, como uno es medio peleador, yo fui a buscar a ver la cantidad de habitantes que tenía. Argentina, por ejemplo, en el primer censo tiene casi 2 millones de habitantes, pero dice civilizados, quiere decir que tenía más de 2 millones de habitantes. Pero ya en el censo de 1895 pasa a los 4 millones, y que había quedado gente afuera, seguro. ¿Cuántos habitantes tenía Suecia en ese momento, que es en el momento en que Suecia comienza el proteccionismo de su industria naciente para convertirse en un país industrialmente desarrollado? Tenía un poco más de 4 millones. Y para terminar con esto de la cantidad de habitantes, países más comparables que Suecia, tenemos el caso de Australia. Australia es un país extenso, mucho más extenso que nosotros, tiene Australia 7 millones de kilómetros cuadrados, pero hoy no llega a 26 millones de habitantes, pero tiene un producto bruto 3 veces el de la Argentina. Canadá, otro país recontra grande, 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión, 38 millones de habitantes, 8 millones de habitantes menos que nosotros, 8 millones menos, o sea que tiene un mercado interno más chico y tiene un producto bruto 5 veces más grande que la Argentina. Es decir, que la cantidad de habitantes es un elemento importante, no vamos a decir que no, es un elemento de contexto de la revolución industrial, pero no es exclusivo. Bueno, esa es la primera oportunidad fundamental, porque el imperialismo en ese momento todavía no estaba, se estaba desarrollando, pero todavía no tenía el poder que tuvo décadas después, incluso después de la guerra. Segunda posibilidad siempre es posible la revolución industrial, pero yo hablo de momentos críticos durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, cae el conservadurismo, surgen los gobiernos radicales. Algo pasó en la situación internacional que hizo que se produjera este cambio político importante en la Argentina. Pero no se avanzó mucho en la cuestión de la industrialización, aunque
si bien no había fomento de la industrialización en esos años, esta pugnaba por desarrollarse e iba teniendo algunos desarrollos importantes sin la protección de los gobiernos. Llegamos a 1929, se produce la crisis. En la bolsa de Nueva York, la crisis de 1929, y ahí esta se extiende a todo el mundo. Entonces países como los nuestros, de los exportadores, sufren tremendamente la crisis, y de hecho son los gobiernos conservadores de la década infame los que inician un proceso de sustitución de importaciones. Por ejemplo, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, creada por Agustín P. Justo en 1933. Ortiz funda la flota mercante, no la funda el peronismo, la flota mercante nacional la funda un conservador de la década infame. Nacionaliza el puerto de Rosario, Ortiz. Y Pinedo, Federico Pinedo, el original, lleva adelante el primer plan de sustitución de importaciones, vinculado fundamentalmente a las industrias de consumo suntuario, y se inicia ahí en 1933-1934 un periodo de despegue industrial, con sus altas y bajas, porque pasan cosas, hasta 1949. Viene la Revolución del 43 con una visión más nacionalista, industrialista, y llega Perón al gobierno, y es el primer intento serio desde un gobierno de concluir la revolución democrático-burguesa, fundamentalmente en lo que hace el desarrollo industrial, o sea, llevar adelante la revolución industrial. Entonces hay crédito para la industria, hay algunos apoyo a la industrialización del país, a esta industrialización naciente, a mantener este proceso que se había iniciado en el 33, pero ese empuje va a llegar con fuerza hasta el año 49, que comienza una crisis económica, que es muy importante esto del año 49, porque a mí me parece que después se va a repetir en 2008, 2009 en la Argentina. ¿Por qué? Primero, porque este intento de revolución industrial no produce, como se diría ahora con términos de ahora, un cambio en la matriz productiva de la Argentina. Los terratenientes, los capitalistas agrarios siguieron teniendo peso, el producto del campo era fundamental en las exportaciones, si bien a partir de algún año de los 40, que ahora no me acuerdo, el 43 creo, la producción industrial supera a la producción agrícola-ganadera, pero en las exportaciones, por supuesto, siempre empunta ampliamente la exportación de trigo, maíz, etc. Y no cambia, decía, la matriz productiva, la revolución industrial no llega al campo, digamos, algún tipo de reforma agraria, que eso es otra discusión que no vamos a entrar, porque tenemos para varios días, pero algún tipo de reforma agraria. Para mí la única que va en Argentina es la reforma agraria de carácter socialista, la colectivización del campo, porque tenemos ya las grandes unidades económicas, no las vamos a parcelar, además no hay campesinos, por lo menos millones de campesinos demandando tierra. Pero bueno, es otro tema, no me meto. Y no se avanza sobre el imperialismo, se integran empresas mixtas con el imperialismo, estamos hablando de la época del peronismo. Y el peronismo se empieza a debilitar, no avanza sobre la renta agraria, no avanza sobre las limitaciones de la injerencia imperialista, sobre todo económica, la repatriación de capitales. Hay un drenaje hacia el exterior y hacia el consumo suntuario que no permiten la acumulación
para la acumulación económica de capitales para el desarrollo industrial. La tercera oportunidad de política, creo yo, se dio en el año 73, en un momento de un gran auge de masa, que la burguesía, si hubiese tenido intenciones revolucionarias, hubiese intentado maniobrar ese auge de masa para avanzar sobre los terratenientes y el imperialismo y realizar la revolución industrial. En el año 1971, James Petra, un sociólogo norteamericano, vino por primera vez a la Argentina y entrevistó a Elvio Coelho, presidente de la Unión Industrial Argentina. Y le dice, le explicó con las bondades de la industria argentina, y dice, ¿por qué no lo intentan? Con sentido común, le dice, ¿por qué no lo intentan? La revolución industrial. Y Coelho le dice, los obreros son muchos, están organizados y podemos perder. Bueno, eso refleja las características de la burguesía nacional argentina. Creo que la cuarta oportunidad fue después de la rebelión, que también políticamente los neoliberales y los sectores más reaccionarios habían quedado contra las cuerdas y había una gran movilización de masa. Bueno, el kirchnerismo lo primero que hizo fue desmovilizar a la masa, desmovilizó la rebelión. Sí, después está el entierro de Kirchner, está el bicentenario, por eso son movilizaciones festivas o de duelo, pero no son movilizaciones de lucha revolucionaria o por lo menos de lucha como fue la rebelión. Y tampoco intentaron la revolución industrial. Si bien hubo un mejoramiento de los índices industriales, salariales, durante esos años del kirchnerismo, de la misma manera que en el primer peronismo, no se modificó la matriz productiva de la Argentina. Zona de trabajo, un engranaje más en la comunicación de los tiempos modernos. Jueves, desde las 6 de la tarde, por Radio La Compañía, 101.7. Te decía que me parecía interesante el recorrido que vos hacías en las diferentes oportunidades que ha tenido nuestro país, porque ahí nos surge un debate, ¿no? Y es interesante ver cuál es tu opinión sobre cuáles serían las tareas que necesita Argentina para ser un país desarrollado, digamos, tener su revolución industrial, y en todo caso, en este recorrido que vos hacés, queda bien interesante debatir, a ver, desde tu punto de vista, quiénes son los actores, digamos, que pueden llevar adelante esas tareas, ¿no? Bueno, empezamos por lo más fácil. Los actores para llevar adelante esta tarea evidentemente no es la burguesía nacional argentina, porque a través de 150 años de historia ha dicho que no quiere hacer la revolución industrial. Un poco este recorrido confirma esta idea que tenemos de que la burguesía argentina renunció a la revolución industrial, tanto en su fracción terrateniente, burguesía agraria, como la industrialista vinculada al mercado interno. O sea que no podemos esperar de la burguesía argentina la revolución industrial. Por ahí algún industrial se puede colar individualmente, pero no como clase. Por lo tanto, la clase social que puede llevar adelante la revolución industrial es la clase obrera, los trabajadores, con el conjunto del pueblo trabajador. El conjunto del pueblo trabajador, el 80% de la población argentina le conviene la revolución industrial, viviría mucho mejor, tendría trabajo, tendría salario. Con la revolución industrial me decía uno que es muy complicado, que la revolución industrial es muy fácil de explicar. Es trabajo para toda la población, buen salario para toda la población, y si hay trabajo, hay salario, hay salud, hay educación, hay obra social, y hay excedente para invertir en la educación, en la ciencia, en la investigación
investigación científica y tecnológica. Por eso que la llave del desarrollo es la revolución industrial. ¿Y cómo? ¿Cuáles serían los elementos constitutivos de un proceso de revolución industrial? Primero, hay que tener en cuenta los recursos naturales. Argentina tiene alimento, ¿no es cierto? Alimento, no está en discusión de que Argentina sea productor de alimentos. Materias primas, hierro, madera, incluso hasta oro, ahora las tierras raras, todos estos minerales de la de la cuarta revolución industrial. Somos uno de los reservorios más importantes de litio y de las tierras raras. Y energía, si bien no tenemos un derroche de energía, tenemos la suficiente energía para proveer a un proceso de revolución industrial. Quieren ahora estar haciendo los gasoductos de Vaca Muerta para el mar, etcétera, porque claro, este proyecto exportador, agropecuario, extractivista, financiero, exportador, lo que quiere es exportar. Pero nosotros no tenemos que exportar energía, nosotros tenemos que destinar esa energía a mover las máquinas que tenemos que fabricar en la Argentina. Entonces, primero, recursos naturales, estamos muy bien en recursos naturales, no tenemos problema en recursos naturales. El segundo paso, que es un poco el paso histórico, son las industrias menos complejas, como por ejemplo la industria textil, la industria agroindustrial, la elaboración de los alimentos, que también la Argentina tiene nivel de desarrollo en ese aspecto de menor complejidad, que habría que ampliarlo, profundizarlo. Un segundo nivel de complejidad que más o menos es de los productos surgidos en la segunda revolución industrial, el automóvil, los barcos, digamos, con motor de combustión interna, los aviones, la tecnología para los barcos, aviones, los trenes modernos, dije los automóviles, la televisión, el teléfono. Bueno, todos esos elementos hay capacidad técnica, faltan capitales, que ya vamos a ver de dónde salen, porque los capitales están, no es que no hay capitales. Hay inteligencia para hacer el segundo nivel y hay capitales que ahora vamos a explicar de dónde van a salir. El tercer nivel de complejidad o de mayor complejidad es el de la informática con la automación, la automatización de los procesos en la fábrica. Eso nosotros ya lo hacíamos, por ejemplo, en Propulsora en los años 70, las tecnologías de la información y de la comunicación. Y lo que se está dando en denominar el cuarto nivel o 4.0, yo no, eso de la tecnología, es la digitalización de los procesos, la internet, la coordinación digital. Incluso en este momento se hablan de que este nivel, el nivel de la digitalización, se está volcando a la manufactura. Hasta ahora se usaba más en los servicios, en la comunicación. Por ejemplo, en la manufactura hay maquinarias que producen distintos tipos de herramientas que se puede modificar, la aleación incluso que tienen los componentes. Bueno, los distintos componentes del producto a fabricar se pueden desde la digitalización modificar en la misma máquina. Entonces, ¿dónde está el secreto de la industrialización en nuestro país acá? En destinar. ¿Por qué? Porque hay maquinaria moderna. Dice, no, fíjense la maquinaria moderna que hay. Sí, hay maquinaria moderna, pero es importada. Y la tecnología es importada. Entonces, la revolución industrial que se necesita en la Argentina es dejar de depender de las divisas para importar la tecnología que no producimos y comenzar a producir esa tecnología. De ahí la importancia de la inversión
en investigación y desarrollo. Tenemos universidades, tenemos algunas ramas de la ciencia y la técnica moderna desarrollada. Lo que hay que hacer es ampliarla a otras ramas de la ciencia y de la técnica que necesitemos, pero no es que estamos lejos de la posibilidad de ese desarrollo. Lo que se necesita es la inversión. ¿Y de dónde sale la inversión? Bueno, uno de los problemas, justamente por eso hay que desarrollar la técnica, es que la industria argentina no ha producido las divisas, los capitales para comprar la tecnología. Bueno, si no tenemos capitales para comprar la tecnología, ¿qué se hizo? Se recurría al agro, porque el agro es eficiente, ventajas comparativas, etcétera. Se recurría al agro, que es que zapateaba cuando le querían sacar un poquito para invertir, o si no, que es lo que se comenzó a hacer decididamente a partir del Rodrigazo, que fue derrotado, pero ya decididamente a partir de la dictadura del 76, la política de endeudamiento externo. Bueno, así nos ha ido con la política del endeudamiento externo. El Producto Bruto Interno de la Argentina per cápita, desde el año 74 ahora, no creció nada, cero de crecimiento de Producto Bruto por persona. Habla de un país estancado. No hace falta más que salir a la calle, ver cómo son las ciudades, comparar con la foto de hace 50 años y nos vamos a dar cuenta de que este es un país estancado. Tenemos algunas cosas lindas, pero porque antes las habían hecho lindas, pero no tenemos desarrollo en ninguno de los aspectos. Entonces, tenemos que cambiar la política del endeudamiento externo por el del ahorro interno. ¿Y de dónde sale la plata, los capitales para el ahorro interno? De dos lugares fundamentalmente. El menos importante por volumen, pero políticamente es muy importante, es el de la deuda externa. Tenemos que cortar con la deuda externa. Acá tenemos 300.000 millones de deuda. Bueno, muchachos, ¿quién contrajo la deuda? Que la paguen la que lo contrajeron, y no con plata que está acá, sino la que tienen depositado en los paraísos fiscales. Porque los capitalistas antinacionales tienen depositado en el extranjero un monto equivalente a la deuda. Deuda, Producto Bruto y depósito en el extranjero, las tres andan en los 450.000 millones de dólares. No es de casualidad de que haya un Producto Bruto interno en el extranjero. Entonces, bueno, ¿y cuánto debemos? 300 y pico mil. Saquemos la guita de ahí, señores imperialistas, señores fondos buitres, señores Fondo Monetario Internacional, ¿quieren cobrar? Bueno, vayamos juntos a sacarle la guita a los que se la afanaron y no al pueblo argentino. Porque ellos, está bien que ellos cobren, pero está mal que pague el pueblo argentino, que le pague Macri y sus amigos y todos los amigos, ¿no? De todos los bandos. Bien, el otro lugar de que se puede recaudar incluso más es el gasto suntuario. El gasto suntuario es enorme. La burguesía argentina vive igual que la burguesía de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de los grandes países desarrollados. No, señores. El 50% del Producto Bruto se va en gasto suntuario y en fuga al exterior. Fuga al exterior, 10%, 15%, 10%, sube y baja, pero está alrededor del 10%. El otro 40%, 35%, 42%, o sea, la suma da 50%, pongámosle para hacer fácil la cuenta, 10% de fuga al exterior y 40% de gasto suntuario. Bueno, el gasto suntuario no se puede eliminar totalmente, pero se podría eliminar
fácilmente con un sistema impositivo progresivo y obligando a invertir a los que la tienen, por lo menos la mitad. Entonces vos tenés un 20% del Producto Bruto Interno que viene de gasto suntuario, un 10% de la fuga al exterior, 30%, y un 12, 13, 14% que se invierte actualmente, llegaríamos entre el 40 y el 45% de inversión productiva y nos acercaríamos al nivel de inversión productiva que tiene China y tiene la India, que son los dos países que más crecen económicamente en la actualidad. Es decir, que la plata está, hay que tomar la decisión de ir a buscarla y recuperarla para el desarrollo de la Argentina y del pueblo argentino. Claro, claramente. Daniel, un poco viendo, digamos, el rumbo que va tomando, digamos, la entrevista y fundamentalmente en parte a este último tramo, digamos, donde vos describiste, a nosotros nos surgían una serie de interrogantes que nos interesaría un poco que vos los pudieras desarrollar. Lo habíamos pensado en dos preguntas, las vamos a tratar de juntar por una cuestión de tiempo, para así vamos ya llegando al cierre, ¿no? ¿Qué papel tiene la acción política para poder llevar adelante una revolución industrial en la Argentina de las características de las que estamos hablando, por una parte, ¿no? Y después la otra cuestión, si es necesario contar con un programa para poder hacerlo, y de qué experiencias históricas nos podemos nutrir, porque queda claro que en este esquema de revolución industrial la clase trabajadora tiene un gran papel a jugar, ¿no? Bueno, de partidos como el PRO, la esclavitud avanza, de ese tipo, no se puede esperar, porque son esencialmente los sostenedores del proyecto del endeudamiento externo, son los beneficiarios del endeudamiento externo. Del Partido Justicialista y del Frente de Todos tampoco se puede esperar, porque hablábamos hoy de la Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carne, ¿cómo se llama?, de la flota mercante nacional, todo de la época de la década infame, y vos le decís hoy a los del Partido Justicialista o al Frente de Todos que tenés que hacer la flota mercante nacional y te acusan de, no sé, de ultraizquierdista. Es decir, que el Partido Justicialista y el Frente de Todos están a la derecha de la década infame. Entonces, los neoliberales declarados y los neoliberales vergonzantes, ocultos, es decir, pro Partido Justicialista, están absolutamente comprometidos con el proyecto del endeudamiento externo. El proyecto del ahorro interno para el desarrollo integral de la República Argentina tiene que ser sostenido por una fuerza política que esté comprometida con el pueblo. Y lo único que están comprometidos con el pueblo son los trabajadores mismos, los obreros, los distintos niveles de trabajadores, todo lo que es el pueblo, todos los que vivimos de nuestro trabajo, el dentista, digo el dentista porque mi dentista siempre me reclama, dice, yo también soy un trabajador, no me pongan afuera, sí, los médicos, los profesionales, los talleristas, los campesinos, es decir, los intelectuales, todo el mundo que vive de su trabajo integra el pueblo argentino. Esa es la fuerza política que tiene que llevar adelante esta revolución industrial. Y ahí políticamente, mira, están los programas históricos de la CGT, hay programas hay, yo no lo voy a leer todo, pero uno agarra, lee, por ejemplo, de los programas históricos de la CGT, lee el programa de Huerta Grande del año 62, no hay que cambiarle nada. Leo uno: nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado. Perfecto, hay que hacer eso. No es que es viejo, no es viejo. Los pícaros peronistas dicen que es viejo para no hacerlo, es lo que hay que hacer. Implantar el control estatal sobre el comercio exterior. Lo estamos diciendo, para que no se fuguen las divisas.
nacionalizar los sectores clave de la economía, siderurgia, electricidad, petróleo y frigorífico. Acá tendríamos que cambiar frigorífico por inteligencia artificial, tecnología 5G, etcétera, pero es la única palabra que hay que cambiar. Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales. Bueno, el programa de control obrero de la producción. Bueno, y acá expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación. ¿Qué me van a decir que este programa es viejo? Y este lo hicieron fundamentalmente los peronistas, las 62 organizaciones que en su mayoría eran peronistas. Es decir que, muchachos peronistas y muchachas peronistas, peleemos juntos por el programa de Huerta Grande. Este es el programa. Pasémosle un poquito al plumero, si alguno cree que es viejo, le ponemos una lucecita de neón, que si quiere le explicamos lo que es el neón, porque algo sabemos de eso, y del litio y todo eso, porque hemos estudiado física. Le ponemos una lucecita de neón y ya está, porque el programa tenemos. Le falta que lo adornemos un poquito, que hagamos un podcast con el programa y no sé qué, esta cuestión de comunicación, pero programa tenemos. Y el pueblo argentino votó este programa, no es que un programa que lo fuimos a buscar a, ¿cómo se llama? A Sebastopol, me salió, yo quería decir Leningrado, me salió Sebastopol, bueno, están ahí en la guerra. Que tenemos programas, tenemos materias primas, tenemos recursos, tenemos inteligencia, tenemos técnica. Lo que falta es el ahorro interno. La clave del desarrollo y de la revolución industrial es el ahorro interno. Cuando vienen a hablar de exportaciones, macana, eso es para los negocios de las 100 empresas exportadoras. En cambio tenemos que decir, no. Sí, hay que exportar para tener la acumulación de divisas para hacer lo que planteamos nosotros recién acá que tenemos que hacer. No es que no hay que exportar, pero tenemos que exportar atendiendo al cuidado de la ecología, pero no es que baja tanto la producción. Por ejemplo, hemos hablado con algunos compañeros que conocen algo de agronomía, dicen, no, la cantidad de productos del campo se puede mantener. Lo que cambia con la no utilización de agrotóxicos es que se necesita más mano de obra. Pero bueno, tenemos, ¿cuántos compañeros desocupados tenemos? O sea, mano de obra desocupada tenemos. Técnica para producir lo mismo sin agrotóxicos tenemos. La solución está. Lo que se necesita es la decisión política de avanzar en esta dirección. Y bueno, tenemos que construir los socialistas, los marxistas, el partido de los trabajadores, el partido de la clase obrera, pero con el resto de la población tenemos que marchar a un frente de liberación nacional. Y el programa de la liberación nacional está acá en el programa de Huerta Grande, es el programa que hemos desarrollado brevemente en este ratito que hemos estado conversando. Y en cuanto a la situación internacional, es favorable, sin entrar en detalle, pero es favorable. Estados Unidos sigue siendo una gran potencia, está en discusión si es la principal potencia económica, sí militar, pero está en discusión si es la principal potencia económica. Hay datos de que dan a China con un mayor potencial económico, mayor Producto Bruto, segundo Estados Unidos, tercero la India, cuarto Japón, quinto Alemania y ahí pisándole los talones a Alemania, Rusia. Esas son las 6 principales potencias económicas. Entonces podemos hablar, sí, de un mundo multipolar, no hacer como los progresistas que piensan que el mundo multipolar les va a solucionar sus problemas, pero sí aprovechar ese mundo multipolar, debatir si China es más para acá, más para allá, Rusia más para acá, más para allá, Estados Unidos, etcétera, debatir, pero sí aprovechar el mundo multipolar que nos da oportunidades para obtener recursos para desarrollar la revolución industrial basada sí en el ahorro interno y apoyada en las oportunidades que nos da este actual mundo multipolar. Así podremos hacer de la Argentina
un país integrado, no perder la Patagonia, recuperar la soberanía en el Atlántico Sur y la Patagonia y en la Antártida, integrar a toda su población, desarrollar la producción con la plena ocupación de los trabajadores, con buenos salarios, con salud, con educación, con investigación científica y tecnológica, y así hacer de la Argentina un país integrado en el contexto de las demás naciones de nuestra América y ser un hermano más para poder integrar nuestro continente y junto con todo la gran patria latinoamericana vincularnos en pie de igualdad con el resto de los países del mundo.